Entonces estábamos considerando como un apéndice de nuestra serie sobre la familia el tema de los solteros. Comenzamos viendo la última reunión, la visión que Jesús nos da de la soltería en 3 casos específicos. Dijimos que íbamos a continuar ahora con 1 Corintios 7. Yo en realidad leyendo 1 Corintios 7 me di cuenta que mucho de lo que hay que tratar acá en estos pasajes ya lo habíamos mencionado la reunión anterior. Entonces simplemente voy a hacer una pasada rápida y después vamos a ir a Timoteo para ver un asunto que se nos habla en cuanto a la soltería cristiana. Entonces dice aquí Pablo en 1 Corintios 7, verso 8, lo siguiente: digo pues a los solteros y a las viudas. Ustedes recuerdan que Pablo está respondiendo preguntas. Entre las muchas preguntas que está respondiendo Pablo, se está respondiendo preguntas que tienen que ver con los solteros, con los casados, con los divorciados, los que quieren divorciarse, con los que quieren casarse, los que quedaron viudos. Entonces Pablo está tratando muchos temas. Ahora los pasajes que vamos a enfocarnos están referidos principalmente a los solteros y a los viudos o viudas. Quiere decir aquel grupo de personas en la iglesia, de pronto incluye los jóvenes que se están tal vez llegando a un estado de madurez pensando en casarse. Incluye también a las personas que tuvieron un matrimonio y tal vez su pareja murió y están viudos. Pero también incluye a aquellas personas que tal vez tuvieron un fracaso matrimonial antes de Cristo, están en divorcio, están solteros. Y bueno, hay todos los solteros. Aquí no está hablando solo de un grupo particular de los jóvenes. Después usted puede ser un soltero de 70 años, ¿sí? Puede ser un soltero de 20 años, ¿sí? Entonces todos los que están en esa situación que no están casados. Entonces Pablo va a hablar varias cosas acá y en Timoteo que nos sirven para nuestros hermanos que están en esta situación. Recuerde que estamos complementando la serie sobre la familia. Entonces, así rápidamente, ¿qué le dice Pablo a los solteros? 5 recomendaciones. Recuerde que estas recomendaciones están en un contexto. La iglesia de Corintio era una iglesia donde la secularidad, la mundanidad de los corintios en el ambiente fuera de la iglesia era tal, la destrucción de la familia, el pecado sexual, y también Pablo veía muy cerca una persecución que ciertamente sucedió sobre las iglesias del primer siglo. Entonces Pablo, él da una posición siempre a favor de la soltería y quedarse soltero. Por esas condiciones históricas, por esa situación de la iglesia, Pablo le recomienda principalmente a los solteros quedarse solos. Entonces vamos a ver las recomendaciones de Pablo y después vamos a ir a Timoteo para ver los desafíos de aquellos que son viudos o viudas y también algunos privilegios que ellos tienen. Primera recomendación que Pablo da ahí en el 7:26. Dice: tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Entonces, por causa de las necesidades de la iglesia, del reino de los cielos, de la obra de Dios, Pablo lo primero que le recomienda a los solteros es quedarse en como están. ¿Sí? Segunda recomendación en el verso 27. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. O sea, Pablo le está diciendo a los casados, quédense como están, casados. Solteros, quédese como está, soltero, no se preocupe por casarse. O sea, Pablo no quiere que el asunto del matrimonio para los solteros sea un asunto de preocupación. Pablo no quiere que los solteros giren en torno a la ansiedad de casarse. ¿Sí? Entonces Pablo le está diciendo a los solteros, no desperdicie su soltería, ni tampoco esté preocupado en casarse. Si ha de llegar el tiempo para casarse, Dios lo hará. Pero no deje que su vida cristiana gire en torno al matrimonio, porque la vida cristiana no gira en torno a si estamos casados o si estamos solteros, gira en torno a Cristo. Tercer consejo que Pablo les da, les dije que vamos a ir rápido, ¿cierto? Es que vamos a ir rápido porque quiero concentrarme en 1 Timoteo. Pero como les había dicho que íbamos a leer algo de Corintios, entonces tampoco quiero incumplir lo que habíamos dicho. Dice ahí 1 Corintios 7:28.
Tercer consejo. Ahora, si se quiere casar, sepa que va a sufrir. Mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Hay dolores, sufrimientos ligados al matrimonio. El matrimonio es una relación entre dos pecadores y no ángeles. Hay fricciones, tristezas, sufrimientos, cargas que están ligadas al carácter, los pecados, las costumbres, las enfermedades y debilidades que tiene el matrimonio. Entonces, si usted está soltero, usted puede evitarse esos sufrimientos y sufrir por otros asuntos más nobles, como el reino de Dios, como está diciendo Pablo. ¿Sí? Cuarto y último sería, que ya lo estuvimos viendo la vez pasada también, ahí en el 32. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. En cambio, el casado va a tener las preocupaciones del hogar. Entonces el cristiano casado tiene su corazón de alguna manera dividido. Por un lado tiene que preocuparse del Señor, porque él tampoco puede descuidar su vida con el Señor, pero por el otro lado tiene que ocuparse de las cosas de este mundo y de la familia. Entonces Pablo le recomienda a los solteros, ¿para qué ustedes buscan si van a tener congojas, van a tener sufrimientos? Ahora, si quiere casarse, cásese, no peca, pero mejor le sería quedarse soltero. Como dijo Jesús la vez pasada, el que pueda recibir esto, que lo reciba. Entonces aquí Pablo nos muestra su visión de la soltería que complementa un poco lo que habíamos dicho la vez pasada. En el verso 35 Pablo dice ahí, esto lo digo para vuestro provecho. No piense que nosotros estamos diciendo aún lo que dice Pablo por provecho nuestro, ¿sí? En últimas, si una persona se casa o no se casa, pues no nos afecta a nosotros, ¿sí? Pero mire, según lo que su palabra ha dicho, la palabra de Dios ha dicho, ¿qué sería lo más provechoso para usted? Dice Pablo, no para tenderos lazo. Aquí tampoco queremos prohibirle a los solteros ni a los que se quieren casar eso, sino Pablo está dando su consejo, porque él había vivido esto y para su vida y su ministerio la soltería había sido una gran bendición. Dice Pablo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Entonces Pablo nos muestra que la soltería tiene muchas ventajas y es un camino mucho más excelente que el matrimonio, porque el soltero tiene mucha libertad de servir al Señor. Ahora sí vamos a ir a 1 de Timoteo capítulo 5 para hablar de lo que debería ser una soltería santa. Este pasaje se centra en las mujeres, en las viudas, pero no solo debería ser aplicado a las viudas. Él se centra en las viudas porque lo que vamos a estudiar hoy se encuentra en un contexto en la Escritura que no se puede desvincular de contexto, pero aún viéndolo en su contexto tiene muchas lecciones para la soltería. Nos muestra las virtudes que puede tener la soltería, nos muestra las tentaciones que puede tener la soltería, nos puede mostrar lo que debe ser la vida cristiana consagrada al Señor y al servicio del Señor por causa de una viuda o una soltera, pero también nos muestra los peligros que enfrentan los solteros. Entonces, por ese contenido vamos a ir al pasaje, aunque el contexto es otro asunto, pero es tan rico que vamos a encontrar lo que estamos tratando, porque también son pocos pasajes los del Nuevo Testamento que hablan enfáticamente a la situación de los solteros o viudos. Ahora, ¿por qué? Porque en últimas el Señor no tiene grandes porciones de su palabra para hablarle a solteros y viudos, porque toda su palabra habla para los creyentes. Entonces todos los deberes que tenemos como creyentes son para casados y para viudos. Pero como hicimos un enfoque muy particular en nuestra serie sobre los roles del varón en el matrimonio, la mujer, del hogar, pues también creemos que es justo que nuestros hermanos que son solteros puedan tener un tiempo en la palabra para ver qué dice la palabra para ellos, aunque también aplica en muchos aspectos para todos. Amén. 1 Timoteo 5, desde el verso 3 en adelante va a ser el pasaje sobre el cual vamos a estar ahora. Ahora, este pasaje es un pasaje donde
la temática es cómo se debía escoger a las viudas en las cuales la iglesia debía comprometerse a ayudarlas. La iglesia, con los recursos que tiene la iglesia, de la ofrenda que se recoge en la iglesia, la ofrenda tiene unos destinos. Hay varios destinos que nosotros vemos en la palabra. Uno, pues la manutención y el sostenimiento de las mismas cosas que usa la iglesia. Lugar, servicios, sonido, todo lo que tiene que ver con la iglesia. Después, aquellos que están a tiempo completo al ministerio y que necesitan ser sustentados también para la obra. Y después también encontramos que la iglesia debe cuidar a los santos pobres, específicamente las viudas y los huérfanos. Pero cuando se habla de cuidar este grupo de hermanos o hermanas, Pablo da requisitos. No todas las viudas deben ser cuidadas en la iglesia, sino unas que cumplen unos requisitos. Entonces, esos requisitos, como vamos a ver, nos muestran de alguna manera las virtudes de mujeres que por causa de su situación se dedican al Señor. Los beneficios, las bendiciones de esa situación y también los peligros. En ese contexto es donde vamos a entrar nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pablo entiende que la iglesia no tiene que sobrecargarse con sostener a personas o ayudar a personas que no son dignas a la luz de este pasaje. ¿Sí? Debe haber cualidades. Nosotros no cogemos la plata y la administramos como queramos, sino que hay principios en la palabra que nos muestran hasta dónde podemos ir y en qué no podemos ir. ¿Sí? Entonces dice ahí Pablo, honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Sí? Viuda era una persona que había estado casada y murió su esposo. Pero Pablo dice que honra en el sentido de cuida, sostén, provee para aquellas mujeres que su esposo murió y tienen necesidad. Ahora ustedes deben saber que la cultura antigua no daba mucha oportunidad para que la mujer trabajara. Prácticamente una mujer cuando quedaba viuda y ya era muy mayor, era casi imposible que pudiera trabajar fuera de su casa. Entonces era común en esas culturas que aquellas mujeres que quedaban sin quien la redimiera de esa situación se entregaban a la prostitución cuando eran mujeres impías. Otras se dedicaran a mendigar. Entonces por eso la iglesia cuidaba de las viudas y esta práctica en la historia de la iglesia fue muy común. Nosotros vamos al tercer siglo y encontramos documentos, por ejemplo, que la iglesia en Roma tenía una lista de 3,000 viudas. ¿Sí? La iglesia de Éfeso, la cual iría a pastorear Timoteo, también tenía una lista muy grande de viudas. Crisóstomo, un padre de la iglesia griega, también nos dice que en la iglesia donde ellos estaban había una lista de 1,500 viudas. Entonces en aquella época definitivamente se tenía en cuenta esto. Entonces, pero Pablo da principios para que ese cuidado no se haga de cualquier manera. Entonces dice así, pero, dice en el verso 4, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante del Señor, delante de nuestro Dios. Entonces la iglesia no debería cargar con la carga de viudas cuando ellas tienen hijos, cuando ellas tienen nietos, cuando ellos tienen familiares que pueden cuidar de ellas. Es lo primero que Pablo dice. La iglesia no debe sobrecargarse en un caso donde no hay necesidad. A veces los hermanos, a veces lo ponen a uno en estrecho y uno dice, bueno, pero ahí pueden trabajar. Están pasando necesidad, todos pasamos necesidad. Pero si hay alguien que trabaje, hay que trabaje. La iglesia no tiene que sobrecargarse en asuntos que no les corresponde. ¿Cierto? Ese es el principio bíblico. Tiene familia, tienes hijos, nietos, que cuiden de ella. Dice ahí, más, aquí es donde vienen las virtudes, mis hermanos, la que en verdad es viuda. Y vamos a ver las características de estas mujeres.
y ha quedado sola y espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Entonces aquí Pablo comienza a mostrarnos la descripción de aquellas mujeres solas, viudas, que se nos muestran unas grandes virtudes. Primero, pues que espera en Dios quiere decir que no tiene quien le ayude. Una mujer que murió su esposo, no tiene hijos, no tiene familia. A ese tipo de mujeres la iglesia debería cuidar. Y más cuando llegan a una edad donde ellas no pueden trabajar ni pueden sostenerse en a sí mismas. ¿Sí? Ahora vamos a ver, ya en medio de ese contexto, las virtudes de una viuda. Porque como decíamos la vez pasada, Dios le da el don de la soltería o la viudez o la oportunidad, si sea por las circunstancias como veíamos la vez pasada, para que un hombre o una mujer estén solos, y eso da una oportunidad muy preciosa. Aquí se nos van a mostrar las oportunidades que tienen los solteros y las solteras, los viudos y las viudas de servir al Señor. Y dice que estas mujeres que son virtuosas, que se les puede tener en cuenta por su vida de piedad para cuidar de ellas, son aquellas que son diligentes en súplicas y oraciones noche y día. Entonces la primera cualidad de las mujeres viudas virtuosas son mujeres que se dedicaron al servicio a Dios a través de las oraciones y las súplicas. Son mujeres que se caracterizan, y la soltería y la viudez da la oportunidad para que una mujer o un hombre también se dedique al ministerio de la intercesión y oración. Hermanos, que yo no sé qué hacer en la iglesia. Hermanos, que mis hijos se casaron, se fueron, estoy sola. Hermanos, que no, el Señor no ha traído a mi esposa para casarme. Mi hermano y mi hermana, viudo, soltero, usted tiene la oportunidad de participar activa y poderosamente en el reino de los cielos a través de sus oraciones. Cuando nosotros trabajamos. Cuando nosotros oramos, Dios trabaja. Y hay un trabajo indispensable, necesario y altamente efectivo, y es la oración. Esta iglesia en alguna manera se caracteriza porque tiene muchos hermanos jóvenes y matrimonios jóvenes. Pero yo recuerdo que mis primeros años en la fe fue en ambientes de iglesias donde las columnas de esas iglesias eran mujeres mayores dedicadas enteramente a la oración. Y eso no lo vemos entre nosotros. Es algo que Dios necesita despertar y restaurar. Parece ser que los solteros y los viudos han perdido el rumbo de su vida cristiana y la oportunidad de servir en su situación. Algunos preocupados por casarse hasta caen en pecados. Otros preocupados en vanidades desperdician los últimos cartuchos de su vida. Habiendo un ministerio tan precioso y tan importante como el que Pablo aquí nos dice, como el de la oración. Un ministerio que usted puede cumplir noche y día. Un ministerio que usted puede cumplir 24 horas. Un ministerio que nadie ve, pero que el cielo sí ve. Un ministerio que no va a los hombres, va a Dios. Un ministerio que va a ser altamente recompensado. Lucas, capítulo 2, verso 36, nos habla de una viuda, Ana, que tenía por lo menos, haciendo cuentas, así tenía fácilmente 90 y algo de años o 100 algo de años. Dice en el verso 37, dice, y era viuda hacía 84 años, y dice, y no se apartaba del templo.
Aquí hay hermanas viudas que no tienen compromiso con marido ni con hijos y que si algo las vemos el domingo. Aquí hay solteros que son como Elías, aparecen cada 3 meses. ¿Sí? 3 años, perdón, a veces. Pero dice que esta mujer no se apartaba del templo. Y dice ahí, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Para servir a Dios no solo los que predican, no solo los que cantan. Hermanos, oración, ayuno, en el servicio de Dios son indispensables. Dios, hermano, esto debe saberlo usted, y no solo los viudos y los solteros, todos. Dios no interviene en su obra por casualidad o por un principio general. La intervención de Dios siempre viene por la oración y la persistencia en esta práctica. Una iglesia que no ora es una iglesia que va a fracasar. Una familia que no ora es una familia que va a fracasar. Una iglesia que no ora no va a haber la unción, el poder, conversiones ni la intervención divina. Es una tristeza ver el salón lleno hoy y no verlo lleno el miércoles. Es una tristeza que usted venga a almorzar hoy y no venga a un ayuno. De verdad, hermano. Es una vergüenza el cristianismo dominguero de nuestros días. Si usted hace parte de ese grupo, debería arrepentirse y tener vergüenza delante de Dios y de la iglesia. Como decía Warren Wiersbe, en mi experiencia de 3 pastorados, las viudas piadosas son una fuente de poder espiritual para la iglesia. Son la columna de las reuniones de oración. Visitan y llenan las filas de nuestras escuelas dominicales. Pero mire lo que él dice. También sé por experiencia que si una viuda o un soltero no es piadoso, también pueden ser los causantes de grandes problemas en la iglesia. Lo que dice el hermano, una viuda, una mujer soltera, como un hombre, pueden ser una gran bendición para la iglesia o pueden ser un gran problema. Y es lo que dice el verso siguiente, dice, pero hay mujeres viudas, por su situación, se dedican a Dios, a las oraciones de noche y de día. Pero las que se entregan a los placeres, viviendo, está muerta. O sea que hay mujeres viudas o con fracasos matrimoniales o que quedaron solteras o con divorcio, están solas en la iglesia por lo que haya sido, como hombres están solos por lo que haya sido, que pueden vivir para el servicio a Dios o pueden entregarse a sus placeres. ¿Sí es lo que estamos leyendo ahí? Pero la que se entrega a sus placeres, viviendo, está muerta. Es tremendo, hermanos. A veces uno dice, bueno, pero ¿por qué la hermanita, pudiendo venir, no tiene obligaciones, no tiene responsabilidad? ¿Por qué no viene a las reuniones? Nunca aparece. Pero eso sí, en Facebook, qué vergüenza, hermano, para unas mujeres cristianas. Porque usted está sirviendo a Dios o está sirviendo a su carne. Usted no tiene 2 caminos, no tiene un camino intermedio, hermano. Usted está entregado a la oración y a la piedad o está entregada al ocio y la vanidad. Y eso no solo pasa en las viudas y solteras, también los casados. ¿O usted no está en la casa de Dios sirviendo a Dios? ¿O está en la casa del diablo sirviendo a sus placeres?
Eso es bien serio, hermano. A veces yo me pregunto, es una pregunta que yo me hago así interiormente. Uno perseverando en la comunión con la iglesia, con los hermanos, y uno dice, bueno, hay hermanos que tienen unas luchas tremendas, pero están en la casa de Dios, se están esforzando, se están sirviendo y tienen luchas. Y yo me pregunto, ¿dónde estarán los que no aparecen? ¿Qué estarán haciendo? Porque, hermanos, o usted le está sirviendo a Dios o usted le está sirviendo a otra cosa. Puede ser su Dios, sus deseos, sus planes, su carne. ¿Sí? No hay como una posición intermedia. ¿Sí? El problema es que si usted como soltero, como viuda, se entrega a los placeres, usted está matando su vida espiritual. Porque dice ahí, pero la que se entregue a los placeres viviendo está muerta. Hay cristianos que son como la iglesia de Apocalipsis, que dice que tiene nombre, que está viva, pero está muerta. Creen que tienen vida eterna, pero están muertos. Y no una muerte en el sentido de que no tengan salvación, sino que esa fe es tan vana que no produce nada en ellos, o sea, está muerta, como dice Santiago. Hay un artículo que publicamos en una revista que dice, ¿cuándo un hombre está muerto? Esto se puede pensar si usted es el de los que está muerto, entregado a sus placeres, viviendo una vida superficial, inútil, infructífera. ¿Cuándo un hombre o una mujer está muerto? Dice, cuando su corazón es frío y despreocupado. ¿A usted no le importan las cosas? Si ora o no ora, si va a la reunión o no. Se duerme cuando viene a la reunión, ¿no? ¿Cuándo más está muerto? Cuando sus manos nunca se emplean en hacer el trabajo de Dios. Una persona que no sirve a Dios en ningún tipo de servicio cristiano está muerto. Cuando sus pies nunca están familiarizados con los caminos de Dios, no saben cuál es la voluntad de Dios para su vida, está muerto. Cuando su lengua es rara vez o nunca usada en la oración o en la alabanza, está muerto. Persona que no tiene una vida de oración, una persona que nunca adora a Dios. Dice, cuando su mente está llena de los afanes y las preocupaciones de este mundo, está muerto. Hermano, una vida muerta espiritualmente, o sea, una persona que se entrega a vivir para sí mismo y que está muerto, es una vida que no produce nada. El hermano Augusto Nicodemos, él decía, es como cuando usted va a un funeral y usted ve el féretro y usted dice, tan bonita la caja, el muerto está maquillado, está bien vestido, tiene corbata, sí, bien bonito. Así es la fe de algunos, bien arreglados, bien vestidos, bien sentados, pero cuando usted lo mira están muertos, no se mueven. No hay ningún tipo de actividad cristiana, no hay ningún tipo de servicio. Y hay solteros y viudos o viudas así, muertos. Se acostumbraron a ser tanteadores de sermones. Les gusta escuchar al mejor predicador, pero no hacen nada con lo que escuchan. Se volvieron degustadores. Mas sus vidas están muertas. Dice Pablo a Timoteo, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. O sea, estas cosas hay que hablarlas, hermanos, para que nos apercibamos y lleguemos a ser personas realmente que no tengan que reprendernos. Es que, hermanos, y esto suena gracioso, yo a veces me pongo a pensar, a veces uno tiene en la sala a la hermana o al hermano que casi es el papá de uno y uno reprendiéndolo para que se consagre, uno reprendiéndolo para que no adultere, uno reprendiéndole para que salga la fornicación, uno reprendiendo a la mujer de 50 años para que no se comporte como una de 15. Terrible, ¿no?
Pero bueno, la palabra para eso nos da estos espacios, para que seamos sanos en la fe, para que examinemos nuestros caminos, ¿no? Ahora mire lo que nos va a decir de las virtudes de estas mujeres. Ahí en el 8. Bueno, saltémonos el 8. Dice, los de la casa tienen que cuidar de ellas. Ahora dice el 9. Sea puesta en la lista solo la viuda. O sea, ¿quién debe ayudar a la iglesia? En este caso volvemos a lo mismo. La viuda no menor de 60 años y que haya sido esposa de un solo marido. Una mujer que ya pasó los 60 años. Una viuda que puede ser sostenida por la iglesia. ¿Por qué? Porque para la época, culturalmente, ya una mujer a esa edad ya no podía nada de ejercer trabajos. ¿Sí? Entonces Pablo entiende que se le puede ayudar a esas mujeres que ya por sí mismas no pueden sostenerse y no tiene quien las sostenga. Pero tiene que tener características. Ya vamos a ver las características de mujeres que aprovecharon su vida, que sirvieron a Dios, que esperaron en Dios, que se ocuparon de las cosas que deberían. Dice aquí, la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. No quiere decir que una mujer cuando muere su marido no puede volver a casarse. Pablo nos va a decir más adelante que él quiere que las viudas jóvenes se casen. O sea, el pecado no es tener varios maridos. La idea que tiene Pablo es mostrarnos que una característica de una mujer piadosa a la cual la iglesia debe ayudar es aquella mujer que fue fiel a los votos matrimoniales. Y por ende ella es un buen ejemplo y puede dedicarse al servicio en la casa de Dios en su madurez. ¿Sí? Entonces a veces nosotros necesitamos preguntarnos cómo fue la vida de esta mujer. Se murió su marido, en este caso queremos ayudarla, pero cuando él estaba vivo era una buena esposa, era una mujer fiel, era una mujer sabia, cuidaba de su hogar, cuidaba de su esposo. ¿Sí? Nos habla de la pureza, en la acción, en la actitud de esta mujer que vivió en completa fidelidad, de manera decente, pura y sin mancha. ¿Sí? Dice alguien, una viuda que no cumpliera con esta norma no sería un modelo apropiado de conducta para imitar por las mujeres más jóvenes. Entonces la iglesia no debería sostenerla. Porque la idea era esta, hermanos. Cuando estas mujeres tenían estos requisitos, la iglesia llamaba a estas mujeres. Hermana, nosotros queremos incluirla en la lista. Queremos que usted se dedique al servicio a la iglesia. Tiempo completo. Nosotros vamos a ayudarla. Entonces estas mujeres se dedicaban a estar en los lugares de reunión orando. Estas mujeres se dedicaban a visitar a los enfermos, a visitar a las viudas en aflicción. Estas mujeres se encargaban de cuidar con los orfanatos cristianos. Estas mujeres se dedicaban a un servicio cristiano, ¿sí? Entonces por eso Pablo es tan claro con las estas. Algunos llegan a concluir, porque Tertuliano y otros padres de la iglesia nos llegan a decir que prácticamente se creó como una especie de orden ministerial en la iglesia de viudas. O sea, un grupo de mujeres dedicadas al servicio a la iglesia. ¿Sí? Pero tenían que cumplir estos requisitos. Haber sido buenas esposas. Haber sido buenas esposas. Y sigue diciendo en el 10. Que tengan testimonio de buenas obras. O sea, una viuda ejemplar. Esto aquí es donde volvemos a la soltería. Y un soltero y una soltera ejemplar son personas que tienen buenas obras. Como decíamos, estas viudas se dedicaban a la oración, cuidado de huérfanos, enfermos, visitas a los cristianos en prisión, evangelización a mujeres paganas, crianza, y también ayudaban mucho en la preparación de los bautismos en los nuevos creyentes. Buenas obras, ¿no? Porque el Señor dijo que ¿por qué? Por sus frutos los conoceréis.
Entonces las mujeres, aquí está enfocado a las mujeres, pero todo eso aplica a todos los solteros. Los solteros o viudos y viudas piadosos deberían caracterizarse porque son personas ocupados en buenas obras. ¿Sí? Y la Biblia nos da ejemplo de eso. Por ejemplo, usted vaya a Romanos 16, vamos a leer unos pasajes para que usted vea cómo la Biblia no solo nos dice eso, sino que Pablo tiene una lista de hermanas. ¿Sí? Yo también lo que les decía, hermanos, cuando yo me convertí había unas hermanas, ya algunas de ellas han ido partiendo con el Señor. Hermanas de servicio, hermanos, eran unas columnas en las iglesias locales. Las cosas que eran ejemplares, cómo amaban, cómo servían, cómo al Señor y a su iglesia. Y así Pablo, él tiene muchas hermanas a las que él habla que eran mujeres ocupadas en buenas obras. Dice Romanos 16:1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Usted ve las obras de Febe? Una mujer ejemplar, una mujer que trabajó, una mujer que ayudó a muchos y al mismo apóstol Pablo. Hermanos, ¿y cómo se necesitan manos en la obra del Señor? ¿Cómo se necesitan personas que sean diligentes? Y sí, a veces nosotros decimos, la fuerza está en los jóvenes, como la imagen que ponían por ahí, y el joven durmiendo en la reunión. Pero hermanos, hay mujeres y hombres maduros que podrían servir tanto al Señor en la iglesia. La experiencia, la madurez, también ya sus hijos están grandes, sus hijos ya se van. El mundo como que le da la idea a los ancianos de que ya llegan a una edad que no sirven para nada, ¿cierto? En la iglesia no, hermanos. En la iglesia había una mano de obra que la ocupaban las viudas literalmente. A veces uno sabe que un hermano está enfermo y una hermana está enferma y uno no tiene tiempo para visitarlo, hermano. Y no es porque no quiera, es porque prácticamente tiene uno obligaciones 24 horas todos los días. Y la hermana viendo novelas. Imagínense. Hasta el hermano viendo novelas. Tantas cosas para hacer, hermanos. ¿Sí? ¿Qué está haciendo usted en la iglesia, mi hermano? Hay dos tipos de cristianos. El que da más de lo que recibe o el que recibe más de lo que da. ¿Usted solo viene a recibir? Como dijo un hermano, lo dijo alguien, yo solo lo estoy citando. Gorgojos espirituales, pegados a las sillas, comiéndose la silla, no haciendo nada para nadie. Es una muy triste manera de desperdiciar la vida cristiana. Jesús dijo, el mayor es el que sirve. Así fuera a levantar una silla, hermano. Así fuera a llegar temprano a asear el salón. Así fuera a repartir un folleto. Así fuera a ir a orar por un enfermo. Mayor es el que sirve. Si se escribiera Romanos 16, usted estaría ahí en ese capítulo en nuestros días. Os recomiendo, pero hay que decir, hermano, yo conozco hermanos que son de servicio entre nosotros, familias que se han dedicado a servir a la iglesia, jóvenes que realmente están tomando en serio esto. También conozco algunos que uno dice, bueno, chévere que vaya el domingo, se ve más lleno el salón.
Perdona que me voy a decir como dice Pablo a los Gálatas. No quiero hacerme su enemigo por decirle la verdad. 16:2 dice, que la recibáis en el Señor, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. 16:6, María, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Una María que entre los hermanos en Roma había trabajado mucho. 16:12, Trifena, Trifosa y Pérsida. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Qué bueno. Estos días hablaba con una hermana y me decía, uy hermano, estoy tan ocupado haciendo esto y esto y esto, y ahora esto. Y yo, hermana, órale al Señor para que pueda organizar su vida. Pero una vida cristiana verdadera nunca es ociosa. Siga adelante con lo que el Señor le ha puesto a hacer, no desista. El Señor le va a ayudar, le va a dar los medios, le va a dar la manera, pero una característica de una vida cristiana verdadera es que no es ociosa, hermanos, ni sin fruto, dice segunda de Pedro. Aquí lo estudiamos, ¿se acuerdan? Dice, las cuales trabajan en el Señor. Dice, saludad a la amada Pérsida, dice ahí, la cual ha trabajado mucho en el Señor. ¿Sé que habían hermanas dedicadas realmente a trabajar y mucho? Esa palabra mucho quiere decir que era una mujer dedicada. ¿Sí? Entonces una mujer viuda, virtuosa, ejemplar, es una mujer dedicada al servicio, hermanos. Es una mujer que se ocupa. Y no solo las viudas, Pablo también nos da casos de matrimonios, casos de hombres que sirven al Señor. ¿Sí? Pero hoy es el foco ese. Entonces volvamos a 1 de Timoteo 5, 10. Entonces, una característica de una viudez ejemplar, virtuosa, es que es una vida llena de buenas obras. ¿Sí? Dice, verso 10, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos. Otra característica de una mujer piadosa, fiel a Dios, sus hijos. ¿Qué hizo en la vida de sus hijos? Se dedicó a criarlos, aquí dice literalmente alimentarlos, pero eso no solo habla de un aspecto físico, sino espiritual. Una mujer virtuosa es aquella que benefició a la iglesia con la crianza de sus hijos. Dedicó a sus hijos al servicio cristiano, los preparó para ser hombres y mujeres piadosos. Una mujer que tiene un altar sagrado y visible que se llama maternidad. Lastimosamente las mujeres en nuestros días en el ambiente cristiano están buscando ser pastoras, profetas, apóstoles, ¿sí? Pero no están buscando ser madres. Y la Biblia habla mucho de su deber como madre cristiana. ¿Sí? Es uno de los grandes privilegios y virtudes de la mujer cristiana. ¿Qué más? Dice ahí, si ha practicado la hospitalidad. Si una persona que no tiene el compromiso del matrimonio, no tiene esos deberes, puede practicar la hospitalidad. ¿Qué quiere decir esto? Abre las puertas de su casa para servir a otros. ¿Sí? En aquella época era muy necesario porque había mucho predicador itinerante y no existían hoteles. Hoy los predicadores de nuestros días buscan hoteles, ¿no? En aquella época se quedaban en la casa de los hermanos. Y las viudas servían a los hermanos con sus casas. ¿Sí? ¿Recuerda cuando hablábamos de la mujer virtuosa? Esa no solo la casada. Una mujer que ama a Dios, una mujer que abre las puertas de su casa para los hijos de Dios. Cocina, sirve. Hoy ustedes van a recibir el almuerzo de una familia virtuosa. Familias dedicadas al servicio a los santos, que lo hacen por amor. ¿Sí? ¿Cuántas veces usted recibe en su casa a los santos? Sirve a los santos. Ama a los santos, ¿no? Es triste, yo en estos días me sentía un poco indignado. Ay, hermano, es que nos escriben por ahí.
Tomamos la decisión de irnos para otra ciudad, no eran personas de acá, otro lugar, para otra ciudad. Bogotá es mucha gente, ¿no? Mucho tráfico. Pueblo más pequeño, más tranquilo. ¿Hay iglesia? No. ¿Van a estar más tranquilos? Sí, nuestros hijos. Y yo le decía a Diana, es triste como las mismas familias están buscando comodidad, tranquilidad, pero no están buscando servir. Hermano, no hay una vida más triste que desperdiciar su vida viviendo cómodo y no sirviendo a nadie. Es una manera muy triste desperdiciar su vida cristiana. Familias, hogares, buscando su comodidad. Triste porque abandonan iglesias que necesitan el servicio, abandonan iglesias que necesitan familias fuertes. Y el principio que los gobierna no es para estar más tranquilos. Uno puede estar tranquilo viviendo, como le dice el Señor a una de sus iglesias, sé que moras donde está el trono de Satanás, pero tengo ahí hijos míos que me son fieles. No puede vivir en el peor barrio, hermano, en el peor lugar. Y puede tener una vida cristiana gozosa, llena del Espíritu y sirviendo a los demás. Y usted puede estar solo en el lugar más tranquilo y su corazón viviendo un infierno. ¿Sí? En vez de buscar su comodidad, busque a Cristo. Busque servir. Busque entregarse. Usted abre las puertas de su casa. Usted es hospitalario. Entonces, mujeres virtuosas tenían esa característica. ¿Sí? La hospitalidad. ¿Qué más? Si ha lavado los pies de los santos. La costumbre de lavar los pies de los santos era una práctica de aquella época, porque en aquella época la gente no usaba zapatos, usaba sandalias y caminaba y todo era de polvo. Entonces, cuando usted invitaba a una persona a su casa, usted ponía a su esclavo de más baja condición a lavarle los pies a las personas que entraban. ¿Sí? Jesús hizo eso con sus discípulos, mostrando un ejemplo de ¿qué? De humildad y de servicio. Entonces Pablo está hablando figurativamente para nosotros que no existe ningún tipo de servicio, por más bajo que sea, que nosotros no podamos hacer por amor a su nombre. Lavar baños, hermano, lavar la loza, las cosas que usted parece menos importantes, ninguno de nosotros es tan importante como para no hacerlas. Porque si el Señor, siendo quien era, las hizo. ¿Cierto? Entonces recalca la idea de una mujer humilde, con corazón de sierva, que no tiene problema en servir a los demás. Contrariamente a esa mujer vanidosa, que, fuchi cocinar, fuchi servir, fuchi. Ella tiene las uñas bonitas, está bien arreglada, pero no sirve para nada. Dice, son muchas cosas, ¿no? Si has socorrido a los afligidos. Es una mujer que está preocupada por las personas que tienen ¿qué? Necesidad. Da de comer al hambriento. Cuida al enfermo, alienta al que sufre, visita al afligido. A ver, en este mes, no me responda, ¿cuántas personas visitó que estuvieran enfermas? En este mes, ¿a quién ayudó que estuviera pasando una necesidad? En este mes, ¿a quién alentó que estuviera pasando aflicciones? ¿Está vivo o está muerto su servicio cristiano? A veces vivimos vidas muy egoístas, hermanos, muy centradas en nosotros mismos, muy solo queremos satisfacernos, muy solo queremos buscar a Dios para que nos vaya bien.
¿Mm? Poco pensamos en los demás, ¿no? Es que quiero ir a un lugar tranquilo, vaya a un cementerio. Allá es todo tranquilo, allá nadie molesta. Sí. Sí. Pero la vida cristiana es una vida de servicio, mis hermanos y hermanas. Dice ahí, si ha practicado toda buena obra. Ese practicado habla de un asunto al que se ha dedicado con energía y diligentemente. Esos son los requisitos de una mujer viuda virtuosa, hermanos. Una mujer que aprovechó su soltería, su situación para servir a Dios y a los otros. Y así deberían ser los solteros y las solteras en la iglesia. Pero dice ahí en el 11, viene lo negativo. Más jóvenes no admitas. O sea, en la lista de esas mujeres dedicadas al servicio en la iglesia no se admitían las jóvenes. ¿Por qué? Porque la soltería o la viudez, cuando no se tiene cierta edad, tiene ciertas tentaciones. ¿Cuáles son las tentaciones? Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Ahora hay una discusión ahí, pero si Pablo va a decir más adelante que casarse nuevamente no es pecado, porque aquí dice que rebelarse contra Cristo por sus deseos la lleva a casarse. Hay dos explicaciones. La primera es que como eran una lista de mujeres dedicadas al servicio, podía haber una viuda joven que dijera, hermanos, yo quiero dedicarme. Si la iglesia cuida de mí, yo me dedico al servicio en la iglesia. Entonces los hermanos decían, bueno, dedíquese al servicio. Cuando se iba a dedicar al servicio, ¡pum!, le ganaba el corazón. Veía al muchacho y se enamoraba del muchacho. Entonces ya después decía, uy, no, hermanos, es que el muchacho me gustó. Ya no me voy a dedicar enteramente al Señor, sino me voy a dedicar a... Entonces pecaban contra el voto que hacían. Esa es la primera interpretación. La segunda interpretación era que al quererse volver a casar, pecaban contra Cristo porque su segundo o nuevo matrimonio no era agradable al Señor. ¿Cómo qué? Se querían volver a casar, pero ahora con un incrédulo. Porque eso pasa, es una tentación que tienen las mujeres y los hombres solteros. Decían a veces tanto casarse que no les importa desobedecer al Señor y a su palabra. Entonces pecan contra Cristo, porque no es malo volverse a casar. El malo es cuando usted se casa pisoteando los mandamientos y los principios de Dios. Ahí usted se está acarreando maldición sobre su vida. ¿Sí? O cuando comienzan a pecar, cuando antes de casarse, porque es muy común que la tentación pueda llevar a las personas a relacionamientos sexuales impropios antes del matrimonio. O con un incrédulo. O a escondidas, a veces uno se sorprende. Hermano, vengo a contarle algo. ¿Qué, hermana? Me va a casar. ¿Con quién? 10 años reuniendo y no le conocemos el pretendiente. Lo tenía guardado. Pecado oculto. Sí, así son. Y a veces no es la muchacha de 20 años, a veces sí mujer de 60 años, 50 años en ese plan. Porque es una tentación, hermanos. Hermano, me quiero casar. Es incrédula, hermano. Ah, sí. A los 2 meses, ¿cómo va el asunto? Ay, hermano, me quiero casar. Pero usted no sabe qué dice que si uno le da lugar a la carne, uno puede pisotear la enseñanza que uno mismo ha aprendido, hermanos. Dice el 12, incurriendo así en condenación. O sea, entra en una situación condenable. No todos los matrimonios son legítimos, mis hermanos. Hay situaciones que son condenables. ¿Sí? Hay situaciones donde uno pone la balanza y le dice, no es el tiempo, no es con quién, no es la manera. Dice, por haber
quebrantado su primera fe. Y también, esto tiene más temas, ¿no? Por eso les decía que no podía demorarme tanto en Corintios. Dice, y también, o sea, cuando una mujer viuda, joven, se le sostiene, ella puede caer en la tentación de casarse de nuevo de una manera que quebrante su fe, o también puede caer en otra tentación. Aquí nos dice que es otra tentación que tienen los solteros, como veíamos la vez pasada, y las viudas. Dice, y también aprenden a ser ociosas. ¿Sí? ¿Qué cosas, hermano, uno puede aprender a volverse ocioso? A volverse perezoso, a verse descuidado. Si usted no sirve, si usted no es diligente, usted se atrofia espiritualmente, ¿no? Su cuerpo, mi cuerpo, tiene el potencial, la capacidad de hacer muchas cosas, pero usted póngalo a descansar todos los días a ver qué va a hacer su cuerpo. ¿Sí? Ya después al levantar la mano le va a doler, ¿cierto? Y así pasa espiritualmente. Aquellos que no sirven, no se dedican, se acostumbran a ser ociosos. Claro, no podemos poner en el servicio cristiano a todos a hacer, pero a veces es bueno buscar intencionalmente hacer algo, así sea en lo poco, hasta que el Señor nos va dando más. Pero si uno se acostumbra a ser ocioso. ¿Sí? No se acostumbra a ser ocioso. Porque saben una cosa, como decía Agustín de Hipona, el ocio camina lento, por eso lo alcanzan todos los vicios. Nunca el ocio está solo. El ocio siempre está acompañado de pecados. Dice ahí, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas. O sea que, como decía Matthew Henry, no solo ociosas, ellas aprenden a ser chismosas, murmuradoras, sembradoras de discordias entre hermanos. Como decía Warren Wiersbe, las viudas pueden ser una gran bendición o un gran problema para la iglesia. O están sirviendo o están sembrando. En este caso, chismes o cosas negativas. Hablando lo que no debería. Entonces, mis hermanos, la iglesia necesita, y mire, necesitamos una compañía de viudas para el servicio cristiano. Mujeres solteras, pero hay requisitos, virtudes, cualidades. Tanto es que Pablo dice, mire, si ustedes encuentran a esas mujeres, sosténganlas, que se dediquen completamente al Señor. Tremendo, ¿no? Dice ahí el verso 15. Quiero pues que las viudas se casen, críen hijos, gobiernen su casa. No sé, Pablo no está diciendo esto para que las jóvenes no se casen, sino que se casen. Porque es mejor casarse que darle lugar al diablo, ¿no? Como dice aquí, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Como un día yo hablaba con una persona, no, hermano, le dije, hermana, pero si entonces tanto es el problema, pues cásese. Ay, no, hermano, es que tan... quémese y pues cásese. No, hermano, tampoco. Pues Pablo está diciendo para que no le dé lugar al diablo. Desde que sea en el Señor, ¿no? Claramente, cáses desde que sea en el Señor. Los próximos domingos que yo voy a estar acá, voy a estar comenzando ahora una serie de noviazgo y matrimonio, ¿no? Ya lo habíamos prometido, ¿cierto? Entonces vamos a hablar qué es eso de casarse en el Señor. Dice, porque, y ellos ya tenían la situación y la experiencia como iglesia, dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Qué frase seria, ¿no, hermanos? Pablo dice, porque ya tenemos el caso de mujeres que se apartaron en pos de Satanás. Entonces, la soltería como la viudez, mis hermanos y hermanas, tiene privilegios,
pero tiene peligros. La Biblia no habla por hablar, hermanos. Cuando la Biblia habla es clara, contundente y llega al objetivo donde debía llegar. No se sienta expuesta por el predicador o expuesto. Siéntase expuesto por Dios si le habló. ¿Sí? Que a veces de verdad sucede, no, el hermano Pablo llega a uno y le tira piedra y le manda a la otra y lo remata en el piso. No es el hermano Pablo, es la palabra de Dios, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos